Hola, bienvenidos al segundo curso de Economía Básica. Vamos a ver hoy qué es el capitalismo. El capitalismo existe desde que el ser humano está sobre la Tierra. Este hombre de Neandertal, este muchacho venía con un garrote, te pegaba en la cabeza, te la partía en ocho y se llevaba a tu mujer lo que estabas comiendo y las pocas pieles que habías conseguido. Era un capitalismo, digamos, salvaje. Con el tiempo se fue sofisticando y llegamos a que estos neandertales se convirtieron en reyes y aristocracia, que también, de una manera absolutamente injusta, eran los grandes capitalistas de la época. Pero quiero decir, el capitalismo existió siempre a lo largo de la historia del ser humano. Vamos a explicarles un poquito aquí qué es el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, o GDP por sus siglas en inglés, es el conjunto de bienes y servicios que un país produce a lo largo de un X tiempo. Generalmente se mide en términos de años. Y si esto lo dividimos por la cantidad de habitantes de ese país, nos da el Producto Bruto Interno per cápita, que es simplemente un promedio. No indica quién tiene cuánto, sino que es un promedio. En promedio, los habitantes de Estados Unidos tienen un ingreso mayor que los de China, etc. Este señor que vemos aquí es Angus Maddison, es un inglés nacido en 1926 y que falleció en 2010, que hizo un trabajo, dedicó toda su vida a hacer un análisis histórico macroeconómico, midiendo la evolución de la riqueza promedio de la población y la producción de bienes y servicios durante los últimos 2000 años. Falleció en 2010, como dije, pero podemos ver en este link que les dejo abajo, el trabajo que él dejó, ¿sí? En el proyecto Madison. Hagamos un poco de historia de la economía mundial. Aquí lo que podemos ver es que hace 200 años el 95% de la población era pobre, considerando como pobreza un ingreso de menos de $1 por día. Hoy solo el 5% de la población mundial está en esa situación. Quiere decir que entre el año 0 y el año 1800 el Producto Bruto Interno por cápita aumentó 40%. Es decir, 40% aumentó en 1800 años. Y en los últimos 200 años el PBI per cápita aumentó 800%. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? En el año, a partir de 1700 y pico, 1800, hubo una reducción drástica de la pobreza, que es el mayor logro de la humanidad en términos económicos. Aquí lo que podemos concluir con lo que vimos es que la pobreza es incausada. La pobreza es el estado natural del ser humano. No hay que luchar contra las causas de la pobreza, tratando de eliminar las causas, sino encontrando de qué manera se puede generar riqueza. ¿Qué es lo que ocurrió en estos 200 años? La pregunta es ¿por qué? Hubo 100 años increíbles en la historia económica del mundo. Entre aproximadamente 1750 y 1850, es un términos relativos, ocurrieron varios ítems. Comienza un movimiento en 1750, a mediados del siglo XVIII, que se llama la Ilustración, que ya veremos a continuación. En 1775 James Watt comienza la venta de la famosa máquina a vapor y empieza la revolución industrial, que durará aproximadamente unos 60 años. En 1776 se independiza Estados Unidos, pocos años después viene la Revolución Francesa y posteriormente la independencia de países latinoamericanos, todos ellos con constituciones liberales. Y hacia 1850, 2 años antes, Marx y Engels redactan o publican el Manifiesto Comunista. Vamos a ver un poquito uno a uno qué es esto.
Primero hay que irse un poco más atrás, es el siglo XVII. John Locke es un inglés que tiene las primeras ideas liberales, se lo considera de hecho el padre del liberalismo, y sus ideas generan una cierta influencia en el sistema parlamentario inglés. El sistema parlamentario inglés se basa en la economía de mercado, la división de poderes y la libertad individual. Son Inglaterra y Escocia los primeros países donde estas ideas liberales, llegaron a tener una comprensión tan profunda que son incorporadas en su implementación institucional. Por otro lado, veamos la revolución industrial. James Watt es un escocés que inventa la máquina de vapor en el año 1765. La patenta 4 años después y recién la puede vender desde 1775. A partir de ahí más o menos se considera que comienza la revolución industrial. ¿Qué es la máquina de vapor? Es un motor de combustión externo que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Esto genera el movimiento mecánico y el incremento de la capacidad de producción y de hecho la producción en serie. Esto se expresa en molinos, en telares textiles, en martillos para minas, en ferrocarril. Se inventa el ferrocarril que puede transportar el carbón que sale de las minas a una velocidad extraordinaria de 40 km por hora, algo casi impensado para la época. Y también esto se aplica en mayor comercio a través de la navegación. Los barcos a vapor que transportan personas y bienes, incluso el alumbrado público con gas, etc. Por primera vez el hombre no depende de su fuerza física o de los animales de carga, el caballo, el burro que llevaba hasta antes. Entonces con este invento nace la llamada revolución industrial y el crecimiento que durante 1.000.000 de años había sido imperceptible y suave se volvió explosivo, una curva exponencial. Por otro lado tenemos la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural e intelectual europeo, principalmente nace en Francia, con una cierta anglofilia de Voltaire, una cierta admiración por lo que ocurría en Inglaterra, y se extiende también obviamente por Inglaterra y Alemania, básicamente esos 3 países. ¿Qué postula la Ilustración? Es dejar atrás las tinieblas de la ignorancia y alabar el conocimiento a través de la razón. El hombre tiene derecho a la búsqueda de la felicidad, tiene el derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley, al progreso, la tolerancia con los semejantes y en la parte institucional promueve gobiernos constitucionales y la separación de la Iglesia y del Estado. Recordemos que la ignorancia de la gente al no saber leer, etc., debían recurrir a la Iglesia para que la Iglesia interpretara incluso los textos bíblicos. La separación de Iglesia y del Estado es fundamental para el avance de la razón sobre la creencia. Nace también aquí el enciclopedismo. Sus principales expositores son Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon, etc. Todos los grandes pensadores franceses. Por otro lado, surge la independencia de Estados Unidos de América, que está basada en los principios de la Ilustración. Toda la Constitución de Estados Unidos dice que el hombre tiene el derecho a la búsqueda de su felicidad. Esto está basado en las ideas de la Ilustración. Y a la vez, la independencia de Estados Unidos de América es apoyada intelectualmente e incluso con medios económicos también por Francia, y poco después de la Revolución de la Independencia de Estados Unidos surge la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla en 1789. De hecho, la Estatua de la Libertad es un regalo que le hace Francia a Estados Unidos al cumplirse 100 años de la independencia, en 1876. Uno de los constructores es Gustave Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel. Bueno, con todas estas revoluciones liberales cae el poder absolutista de los reyes, cae la aristocracia y surgen la burguesía
y también el proletariado. Hay una gran migración de poblaciones rurales hacia las grandes ciudades. Y aquí, por supuesto, surge el amigo Karl Marx, que en 1848, junto con Engels, publica el Manifiesto del Partido Comunista. Karl Marx ve el capitalismo como algo positivo, pero solamente parte del camino hacia un progreso mayor. Les leo textualmente lo que dice en el Manifiesto Comunista. En apenas 100 años de dominación como clase, la burguesía ha creado fuerzas de producción más masivas y colosales que todas las generaciones juntas. O sea, Marx es crítico de las desigualdades sociales, pero entiende que el capitalismo ha sido un elemento muy positivo, pero no debe quedarse ahí. Entonces lo que propone es una utopía, que es el socialismo o comunismo, donde todas las personas van a ser iguales y van a terminar las envidias y el odio. Entonces, de hecho, propone no la igualdad ante la ley, eso desde ya, sino la igualdad de resultados, sin clases dominantes. Y desarrolla una serie de conceptos como la lucha de clases, la dictadura del proletariado y el objetivo de destruir el Estado burgués. En la teoría del valor trabajo, que ya vimos antes en la primera parte, en el curso 1, vimos que este concepto ya está perimido, y la famosa plusvalía. Lamentablemente, Karl Marx, en su utopía, en su idealismo, eligió el camino de la violencia y propuso la lucha de clases. Y la lucha de clases, para alcanzar ese objetivo, se produjo especialmente en el siglo siguiente, con los lamentables fallecimientos de más de 100 millones de personas debido a esta lucha. Vamos a ver un poco qué es el liberalismo. Según el máximo referente del liberalismo en Argentina, Alberto Venegas Lynch, él propone una definición que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, para proteger los 3 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Qué significa esto? Él habla de respeto, no de tolerancia, porque tolera a quien es superior a otro, y los seres humanos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, no tengo que tolerar, tengo que respetar. Pero respetar no significa tampoco adherir, ni siquiera aprobar lo que hace el otro. El principio de no agresión es de la mínima intervención del Estado. Y el objetivo es proteger los 3 derechos fundamentales del hombre, que son los derechos naturales. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Tengo derecho a nacer, tengo derecho a ser libre, simplemente por el hecho de ser un ser humano, tengo el derecho a ser libre, y tengo derecho a disfrutar del fruto de mi trabajo, es decir, a la propiedad. Bueno, este concepto de liberalismo, lo que se basa un poco en la Ilustración, lo rematamos con esta frase de Thomas Jefferson: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. ¿Por qué? Porque con buenas intenciones, como las que tenía originalmente Marx en su mundo utópico, donde no había más envidias ni recelos, con objetivos socialmente poco discutibles, porque, digamos, es en apoyo de los que menos tienen, aparecen ideas contrarias a la libertad, con objetivos muy loables, pero que finalmente quedan en el camino y nunca ocurren. Entonces, Thomas Jefferson nos advierte que la libertad es muy buena, pero tiene un costo, tiene un precio, y es que debemos vigilarla eternamente. Vamos a ver las 5 instituciones o pilares en el que se apoya el capitalismo, y aquí estamos hablando del capitalismo liberal, ¿correcto? La primera es la propiedad privada. Creo que no tengo mucho para decir sobre esto. El derecho a disfrutar del fruto del trabajo de cada uno.
Mercados libres, concepto totalmente ligado a la propiedad privada. No se pueden hacer transacciones libres y voluntarias si no existe primero, si no se dispone de ningún bien. La libre competencia, que significa la libre entrada y salida a un mercado, para que los recursos se asignen a los sectores donde el precio nos está indicando que hay escasez, es decir, donde hay problemas que resolver. Si un precio es muy alto, implica que la oferta es más baja que la demanda, por lo tanto hay una escasez de oferta, y los precios entonces son las señales para que entren nuevos competidores. Y el Estado debería asegurarnos que nuevos competidores puedan entrar libremente y salir libremente del mercado, justamente para que resolver los problemas de mercado. La división del trabajo, que ya lo vimos bastante en la vez anterior, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer, especializándose. Y finalmente la cooperación social. Gracias a Dios somos todos desiguales. Somos iguales ante la ley, pero en todo lo demás somos desiguales. Eso permite que cada uno se especialice en aquello que mejor sabe hacer relativamente a los demás. Así surge la cooperación social. Cada uno hace algo. Pero solo es exitoso aquel que sirve a los demás con bienes de mejor calidad y a un mejor precio. Su progreso depende de que cumpla esas condiciones. Por eso el exitoso, la persona exitosa en un mercado libre, es un benefactor social. Damos un ejemplo, Bill Gates. Bill Gates mejoró la calidad de vida de todos, en la vida laboral y en la vida particular. ¿Quién no consume un producto de Microsoft? Muy poca gente. Entonces, ¿qué hizo el mercado? El mercado lo premió. Lo premió y se convirtió, es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces la desigualdad basada en el mérito es el motor del progreso de las sociedades. Vamos finalmente a este slide donde muestro un poquito un resumen. A la izquierda vemos un Estado que se ocupa es propietario de todo, como fue la Unión Soviética. Es el comunismo. El Estado es dueño de todos los bienes, ¿sí? El mercado no existe, solo existe el Estado. Y del lado derecho, exactamente lo contrario, el Estado no existe, es el anarcocapitalismo libertario. No existe el Estado. Este es el sueño de Rothbard. Bueno, entre una cosa y la otra hay una X tamaño del Estado, que puede ser, aquí pongo una escala que va del 100 al 0, puede ser una escala X. Si estamos muy cerca del 100%, yo diría el 40% para arriba, ya tenemos el aspecto socialista, no comunistas, pero sí socialistas. Es decir, el socialismo genera un capitalismo de amigos. Hay propiedad privada, hay mercado, pero el Estado es tan grande, tiene tanto dinero, tantos negocios, que el que va a hacer dinero en el mercado lo va a hacer porque tiene un contacto en el Estado. Le puede proveer, ser un proveedor del Estado, por ejemplo. Entonces no hay mercados realmente libres. Mercados realmente libres, yo diría que estarían a partir de un 25, 30, 25% de Estado y 75% de mercado. Es lo que llamamos el capitalismo liberal, que es el capitalismo sano, con libre competencia. No significa nada tener contactos en el Estado. Uno trabaja en el mercado, donde todos entran, como dijimos, y salen libremente. Y aquí hay una definición de Willy Brandt que me gusta mucho, fue el canciller de Alemania entre 1969 y 1974, que dice que un país debe tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. En la vida real, cuando hablamos de este 25%, es porque los países que económicamente funcionan bien y que sus poblaciones tienen un mayor ingreso per cápita, son aquellos donde el Estado no supera el 25% del Producto Bruto de ese país. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto fue preparado con material e ideas propias, pero con indudable aporte de dos grandes fuentes. Uno es el libro La clave es la libertad, del profesor Agustín Echevarne, que les recomiendo a todos. Y otro, una serie de conferencias del doctor Alberto Venegas Lynch, que como dije es el referente del liberalismo en Argentina. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Si les gusta, póngale like. Gracias.